Hola, muy buenos días. Dios te bendice en este día. Hoy, domingo 7 de junio. Un domingo como hoy, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y en este día, nuestro Señor Jesucristo, con ayuda de nuestro Santo Espíritu, tiene un mensaje para ti de edificación. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios al que ama lo disciplina. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te tiene que disciplinar conforme a su palabra. Entonces vamos a ver en esta mañana cómo es que trabaja Dios a través de la disciplina. La disciplina no es una opción para el cristiano, sino una obligación. Y si hemos nacido de nuevo, ya no somos la misma persona, tenemos que cambiar. Quiero que vayamos primero al Salmo 94. En el Salmo 94, a partir del versículo del 9 al 12, dice: ¿el que les hizo los oídos, acaso es sordo? ¿El que les formó los ojos, acaso es ciego? ¿El que castiga a las naciones, acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no saben también que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tu Señor disciplina, aquellos a los que enseñas las instrucciones. En otra versión dice bienaventurados. La palabra bienaventurados significa doblemente bendecido. Entonces, Dios bendice a aquellos a quienes Él disciplina. Y si tú quieres ser bendecido, tienes que ser disciplinado por parte de nuestro Señor. Entonces, este es un tema que el día de hoy se ha perdido en muchas iglesias, pero también es producto porque se ha dejado de disciplinar a los hijos en nuestra propia casa. Quiero que vayamos primero también al libro de Hebreos, capítulo 12. Aquí vamos a encontrar cómo el Señor habla a través de su palabra referente a la disciplina. Dice el Señor, Hebreos capítulo 12, dice así, versículo 6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser disciplinado por Dios. Y dice el versículo 6, te lo vuelvo a decir, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Entonces, tanto nos disciplina el Señor como también nos castiga. Y vamos a ver cómo en el libro de Proverbios Dios manda que desde chicos los niños sean disciplinados. Vamos a el Proverbios capítulo 22, versículo 15. El corazón del muchacho está lleno de necedad. ¿De qué está lleno el corazón del muchacho? De necedad, de terquedad, porque él quiere hacer las cosas que él quiere. Pero la disciplina física la alejará de él. Mira, aquí hay varios versículos en el libro de Proverbios que Dios habla de la corrección al niño, de la corrección que lo debe de hacer desde temprano. Nada más te voy a leer dos. El próximo está en el capítulo 29, versículo 17. Dice aquí, dice el versículo, te voy a leer el 15, dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. ¿A quién dice que va a avergonzar? A la madre. ¿Por qué a la madre? Porque la madre pasa más tiempo con él. Muchas veces sucede que hay veces que el jovencito, el niño, la niña hacen su capricho, hacen su berrinche, y a veces la madre dice: le voy a decir a tu papá. Y el papá llega hasta la noche, y ya cuando le dicen el mensaje al papá, ya el niño se le olvidó, o a lo mejor le pegan al niño o a la niña, y ya ni el niño no sabe por qué, pasaron 9, 8 horas. La corrección debe ser al instante. Y dice en el versículo 17,
Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. ¿Quieres tener tranquilidad en este tiempo de confinamiento donde estamos resguardados o encerrados temporalmente? Sí, muchas veces los niños chicos llegan a veces a desquiciar a papá y a mamá porque quieren hacer muchas cosas. Sí, hay tiempo para todo, sí, hay tiempo para jugar, tiempo para leer, tiempo para estudiar, tiempo para meditar, tiempo para dormir, tiempo para ver la tele, pero el niño tiene que estar disciplinado. Y dice aquí en el versículo 17, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Entonces, esa es la parte que el Señor nos manda, sí, que la disciplina es necesaria en nuestra vida. Dios nos muestra mediante la conciencia lo que es bueno y lo que es malo a sus ojos. Muchas veces parece que los impíos escapan con sus pecados y aún así prosperan en esta vida. Siempre muchas veces hay gente que dice, ¿cómo a ellos les va bien? ¿Cómo a ellos les va bien? Mientras a los hijos de Dios tienen muchas pruebas y muchas complicaciones. Quiero que vayamos al Salmo 73. En el Salmo 73, el salmista estaba quejándose a Dios sobre este asunto. Y mira lo que dice el salmista del versículo 3 al versículo 9. Dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar, a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otro. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Y dice en el versículo 16 que el salmista comenzó, dice, a meditar o a entender. ¿Qué es? O dice una versión, recapacitó. Recapacitó es meditar o considerar. Y dice en el versículo 16, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y hace que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante, dice el versículo 19, al instante quedan destruidos. Y no que les iba bien, y no que estaban aparentemente con mucha prosperidad, pero no querían nada con Dios. Dice el versículo 19, al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. En otras palabras, los malvados o las personas que no quieren nada con Dios pueden llevar, de acuerdo a la palabra, una vida próspera. Pueden llevar una vida miserable. Pero en ambos casos, ¿sí?, un día van a morir. ¿Sí? Muerte física, lo llevarán a la muerte espiritual porque no quisieron nada con Dios, no quisieron la disciplina con Dios, de Dios, y esto los llevará al juicio de Dios, y después del juicio irán las personas al infierno. Entonces, Dios disciplina a sus hijos en esta vida, ¿sí? A los hijos que somos hijos de Dios, vamos a tener una muerte física. Después estaremos en el juicio y después estaremos en el cielo. Yo quiero enseñarte cómo en el Antiguo Testamento antes se corregía la indisciplina de los jóvenes. Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio para que tú veas cómo Dios castigaba en ese tiempo. Deuteronomio capítulo 21. Dice el versículo del 18 al 21. Dice el título, ¿cómo tratar con un hijo rebelde? Mira lo que dice la palabra de Dios. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde. ¿Cómo es el hijo?
es terco y rebelde. Como hoy en día hay muchos hijos de corta edad, de 8, de 10, de 15, de 20 años, incluso casados también. Dice que no quieren obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en la puerta de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Es glotón, es borracho, es flojo, no quiere hacer nada, no quiere hacer la tarea, no quiere hacer ningún trabajo en casa, no quiere hacer ninguno mandado. Por eso dice que es terco y el rebelde el muchacho. Versículo 21. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás la maldad, esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Mira cómo hacía el Señor antes la disciplina, que al jovencito terco y rebelde era matado a pedradas. Hoy en día, ya en el Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo, Dios nos manda a que no matemos a nadie, pero sí hay una severa advertencia contra la persona indisciplinada, la persona que no quiere nada. Los hijos de Dios tenemos un privilegio que los impíos no tienen. Nosotros estamos bajo la disciplina de nuestro Padre Celestial. La palabra discípulo viene de disciplina. ¿Y cuántas veces se maneja en el Nuevo Testamento? Jesucristo dijo en muchas ocasiones: vayan y hagan discípulos. El discípulo tiene que ser una persona disciplinada, que no les tenga que estar hablando 4, 5, 6 veces. De hecho, en la misma palabra, el Señor Jesucristo en el libro de Timoteo nos habla como que somos soldados de Jesús. Y un soldado tiene disciplina, un soldado tiene lealtad. Dice, la disciplina también es una educación. Un padre desea que su hijo sea obediente, que siempre diga la verdad, que sea honrado, que sea diligente, que sea cortés y considerado con los demás. ¿Cómo corrige Dios a estas personas? Número 1, Dios es un buen padre y disciplina a sus hijos con la enseñanza. Una de las maneras que Dios disciplina a sus hijos es a través de la enseñanza, o sea, a través de la Biblia. Vamos al libro de Proverbios, vamos a ver ahí varios ejemplos cómo Dios nos habla a través de la disciplina. Proverbios capítulo 1. Dice el versículo, el 8 y el 9. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Le está diciendo, sí, aquí el padre de familia, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Mira cómo el Señor le está diciendo al hijo que escuche, que preste atención. Hoy en día muchos jóvenes, muchos niños están descuidados por el celular, por el televisor, por otras cosas que no son de las cosas de Dios. Quieren todo lo demás, pero no quieren ser entendidos a través de la palabra. Vamos al segundo ejemplo que está en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice otra vez, hijo mío, presta atención a lo que digo. Muchos versículos habla el Señor de prestar atención, porque hoy en día muchos jóvenes están distraídos, están idos, aparentemente te están viendo, pero están pensando en otra situación. Por eso dice en el versículo 2, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por la inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Y vamos al versículo
8, dice en el versículo 8, Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, lo que es justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Mira, todas esas bendiciones te vienen solo con prestar atención a lo que te dice tu papá y tu mamá. Vamos al otro ejemplo que está en Proverbios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice otra vez, hijo mío, escuchen cuando su padre los corrige. Escuchen cuando sus padres los corrigen, porque está hablando el papá y el niño o la niña hablando. Está hablando el papá y entonces no está escuchando. Dice, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. ¿Sí? Y por último vamos al capítulo 6, de aquí mismo de Proverbios, versículos del 20 al 25. Dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva la vida. Te protegerá de la mujer inmoral. Te va a proteger al joven, a la jovencita del adulterio. Le va a proteger de la fornicación, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Mira lo que está enseñando aquí Dios para el padre y la madre, para que aconsejen al niño, al hijo. Entonces, otra manera como Dios corrige, ¿sí? Dios disciplina a sus hijos por medio de las circunstancias. Hace rato te dije, una es por medio de la enseñanza y otra es por medio de las circunstancias. Una de ellas es, te voy a dar el ejemplo de la historia de Jacob. Jacob fue una persona muy lista y muy astuta. También Jacob era una persona que era codicioso y fraudulento. ¿Qué es fraudulento? Era una persona que engañaba, por eso engañó a su papá. Era una persona que hacía falsedades, que fingía, que tenía dolo. Siempre estaba tratando de sacar provecho a los demás. Como hoy en día hay personas dentro de la iglesia, personas que se dicen hermanos, hermanas, y quieren sacar provecho de aquel hermano, de aquella hermana. Dios sabía cómo era Jacob y estaba tratando con él. Y lo envió a trabajar con su tío Labán, que era igual de engañador, que era igual de fraudulento que él. Quiero que vayamos al libro de Génesis, ¿sí? Dios estaba tratando con Jacob y lo llevó con una persona similar a él. Durante 20 años, estaba diciendo Jacob, he estado contigo trabajando de tus rebaños. En todo este tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérselo. Mira lo que está diciendo Jacob aquí, que trabajó 20 años. Versículo 40 y 41 dice, trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño y cambiaste mi salario 10 veces. ¿Sí? Mira las cosas que Dios le estaba enseñando a esta persona que era fraudulenta, a Jacob. Al final vemos en la vida de Jacob una persona diferente. Sí, Dios lo mudó en otro hombre manso y humilde de corazón, que hasta el mismo faraón
de aquel tiempo lo reconoció como un hombre de Dios y se inclinó ante Jacob para que recibiera su bendición. Vamos a Génesis 47. Dice el versículo del 7 al 10. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. Versículo 8. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó el faraón. Jacob respondió: he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir al palacio. Mira que ya el faraón le había dado las tierras de Gosén a los hijos de Dios, tanto a José como a toda su familia, y todavía ahí Jacob cuando llegó tenía 130 años, y Dios lo bendijo con 17 años más, porque él murió a los 147 años. Él estuvo gozando todavía a su hijo, al que había perdido, 17 años más. Hoy en día hay hijos de Dios como Jacob, ¿sí?, que son egoístas, que buscan lo suyo, ¿sí?, son astutos o son astutas, son engañadores o engañadoras, que nada más piensan en él, que nada más piensan en ella, sin importarle al prójimo, sin importar si están dando un buen testimonio o no, ¿sí? Entonces son personas que para lograr lo que desean, por eso Dios los tiene que disciplinar. Jesús dijo en el Nuevo Testamento algo muy importante que está en en el libro de Lucas, capítulo 14. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Dice el título, mira lo que dice aquí. Dice el título: el costo de ser discípulo. Estoy hablando dentro de la Biblia, la NTV. Dice: hay un costo para ser discípulo, porque el discípulo tiene que ser disciplinado por Dios, tiene que ser disciplinado primeramente por Dios y luego también físicamente a través de una persona. Dice el versículo 25: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, mira lo que dijo Jesús, si quieres ser mi discípulo, él puso las condiciones. Debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa e hijos, hermanos, hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. No cualquiera, hay un estándar que Jesús dijo aquí. Hay personas que están dentro de la misma iglesia de Dios que no se están discipulando, que no están discipulando a nadie, y es un mandato de Dios de hacer discípulos. La pregunta aquí, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, ¿tú de quién eres discípulo? Yo creo que algún día el Señor te va a preguntar de quién eres discípulo o a cuántos discipulaste. Pero mira, quiero explicarte esa parte que dice: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Que no pongas a nadie en primer lugar, ¿sí? Nada más que a Dios. Por eso dice: no pongas en primer lugar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanas, ¿sí? Porque si cuando tú vienes a los pies del Señor, te tienes que congregar, tienes que ir a la iglesia, tienes que orar, tienes que ayunar, pero resulta que ese día o esos días, hay veces que te dicen, el domingo te dice tu familia secular, hay un convivio con mamá a las 9 de la mañana, pero a esa edad tú tienes un servicio en la iglesia. Primero la honra es para Dios y después vas al festejo de tu mami o al festejo de tu papá o al festejo de tus familiares. Pero primero ahí es donde demuestras que tú eres un discípulo de Dios. Mas sin embargo hay personas que hacen todo lo contrario. Le dan más consentimiento a la familiaridad física que a la familiaridad espiritual. ¿Cómo lo sabe, pastor? Vamos a Mateo capítulo 10. Dice el versículo 37, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo
o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Sí? Porque hay ocasiones que hay mamás que idolatran a su hijo, que idolatran a su hija. Muchas veces no los quieren corregir como se parecen tanto a él o a ella. No quieren tener la corrección. Pero aquí está diciendo el Señor que no podemos poner a nadie. Y nadie es nadie, ni siquiera nuestro padre, ni siquiera nuestra madre. Eso no quiere decir que Dios no ama a la familia. Claro que debemos honrar a nuestro papá y a tu mamá, pero la primicia primero la tiene que llevar nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 38, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos está hablando de una bendición y de una maldición si nosotros no queremos obedecer. Dios nos disciplina por medio de las circunstancias. Dios prepara toda clase de sucesos para enseñarnos a corregir. Todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios no son por casualidad. ¿Cuántas cosas tú como hijo de Dios te han pasado? ¿Sí? De muchas maneras, pues quizás tú no le entiendas lo por qué te pasó, quizás te dejó tu esposo o tu esposa, no sé, se murió algún familiar tuyo y no le entiendes, y esas cosas tú y yo no las entendemos, pero dice la palabra que todas las cosas nos vienen a bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque están ordenadas por Dios y permitidas, ordenadas de orden, ¿sí? ¿Cómo lo sabe? Vamos al libro de Romanos capítulo 8. 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces date cuenta que todas esas cosas, las preguntas, pero ¿por qué tuvo que suceder? Pero el por qué, el cómo, el cuándo, dejémoslos a Dios. Dios es perfecto y de momento no lo vamos a entender. Y en el proceso, hermano, hermana, que el Señor nos disciplina, en ese proceso llamado tiempo, llamado años, Dios te va a dar la respuesta que tú necesitabas en ese tiempo. ¿De qué otra manera nos corrige Dios? Dios nos corrige a sus hijos por medio del castigo. Si no hacemos caso de sus enseñanzas, si no hacemos caso de la disciplina, Dios tiene que castigarnos por ser desobedientes. El castigo no es lo mismo que el juicio de Dios. Y el objetivo del juicio es hacer que una persona sufra por haber actuado mal. Te lo repito, el castigo no es lo mismo que el juicio de Dios. El objetivo del juicio es hacer que una persona sufra por haber actuado mal. Entonces, ¿cuál es el objetivo del castigo? El objetivo del castigo es ayudar a alguien a ser una persona mejor. El juicio no involucra amor, mientras que el castigo sí. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 13. Dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Entonces entiende papá, entiende mamá, entiende hermano, hermana, que muchos los desórdenes que muchas veces hay en las iglesias, todo el desorden que a veces hay del hermano, de la hermana, de los hijos en la iglesia, es porque se comportan así igual en su casa. El desorden de la casa lo llevan a la iglesia. Y cuántas ocasiones sucede que a veces se les llama la atención al hermano, a la hermana, y lo primero que hacen es molestarse e irse de la iglesia. No sabe que Dios lo ama y Dios quiere disciplinarlo. Dice, Dios no disciplina a los inconversos. Él corrige solo a sus propios hijos. Mira, en una ocasión había unos 5 niños que estaban jugando en un campo, ¿sí? Haciendo travesuras. Entonces la mamá los vio, ¿sí? Y llegó ahí a la parte del campo y le pegó a 3 niños, pero un niño le dice, ¿por qué no lo pegaste a los otros?
La mamá le contestó, porque ellos no son mis hijos. Entonces, es lo mismo que hace Dios. Dios al impío no lo castiga, al impío lo deja ir. ¿Sí? Al que va a castigar Dios son a los que se dicen que somos hijos de Dios. Te va a llamar la atención a ti, te va a corregir. Por eso te estoy dando los tres procesos. Uno que nos disciplina por medio de la enseñanza, otro por medio de las circunstancias. No quieres entender. El tercero es por medio del castigo. Entonces, ¿de cuántas formas quieres que el Señor te hable? Entonces, quiero que vayamos al libro de Hebreos. Y si tú eres un hijo de Dios, tú debes de aceptar la corrección de nuestro Señor. Hebreos capítulo 12. Miren lo que dice aquí. El título dice, la disciplina de Dios demuestra su amor. La disciplina de Dios demuestra su amor. Mira lo que dice el versículo 7. Al soportar esta disciplina divina. ¿Cómo es la disciplina divina? Recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿A quién le gusta que lo disciplinen con un cinturonazo o con un chanclazo? Sí, al contrario, dice, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. O sea, Dios nos está entrenando a través de la disciplina. Si Dios es amor, Dios es recto, ¿sí? Y todas las cosas, Dios nos manda que hagamos las cosas bien. No con malicia, no con engaño. Entonces, dice, ¿cómo debemos de recibir la corrección de Dios? Tú te podrás preguntar, ¿cómo podremos recibirla? Vamos al versículo 5, Hebreos 12:5 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Aquí hay dos cosas que te quiero hacer ver. En este versículo, Dios nos dice que hay dos reacciones que debemos tener cuando Él nos disciplina. Número 1, dice, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Ligera, la palabra ligera es no darle la debida importancia, ¿sí? Que Dios los está corrigiendo y solo piensan que son las circunstancias. No, es Dios mismo. Y la otra parte en este versículo, cuando dice, no te des por vencido cuando te corrige. O sea, no te desanimes, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Tú podrás decir, es que a mí siempre me regaña, a mí siempre me llaman la atención, a mí esto, bueno, por algo ha de ser. Si tú eres una persona adulta que te ha estado llamando la atención continuamente en una iglesia, en el templo, ¿sí? Yo quiero hacerte ver cómo fue tu situación de disciplina con respecto a tus padres. Pudiste haber, por eso te leía hace rato que nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo que pudieron. Quizás tú no tuviste a tu papá, quizás tú no tuviste a tu mamá y en esa parte tú hiciste lo que se te dio tu regalada gana. Y no fuiste disciplinado y creciste así desde los 10 años, 15 años, te casaste, entonces creciste sin disciplina.
y piensas que la disciplina de Dios es mala. No, dice que aquí que es agradable y es buena. Por eso dice aquí, dice que no te debes desanimar. Sí, Dios da el fruto apacible de justicia. Dice en Hebreos 12, versículo 11, dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. O sea que Dios nos está entrenando como sus discípulos a través de la disciplina. Si tú dices ser un discípulo de Jesús, vas a ser una persona disciplinada en tu casa, en la congregación, y lo que menos tienes que estársele llamando una y otra vez la atención. Dice, porque también dice, vamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo el 12 y el 13. Mira lo que dice el 12 y el 13. Por lo tanto, hablando de la disciplina, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. ¿Qué significa esto? Significa que no vivimos para nosotros mismos, hermano, hermana, sino para influir en los demás, a otros hermanos, a otras hermanas. ¿Sí? Otros siguen nuestro ejemplo. Si somos desobedientes, haremos una senda torcida y ayudamos a que otros se desvíen. Pero si andamos en obediencia al Señor, dejamos una senda recta que otros pueden seguir. Y aquí te quiero dar un ejemplo de lo que fue, de lo que es la disciplina, de cómo corregir. Una persona que sí se interesó y Dios puso en su corazón esta parte de la disciplina en una congregación que hoy en día se ha dejado mucho. Se ha dejado mucho. No nada más podemos estar hablando como pastores en la congregación. Tenemos que platicar con las ovejas, y hay situaciones de disciplina e indisciplina y tenemos que corregirlas. Quiero que vayamos al libro de Nehemías. Dice en el libro de Nehemías, Dios mandó a Nehemías a que reconstruyera los muros. 52 días se llevó Nehemías en reconstruir los muros, pero siempre hubo oposición. Siempre va a haber personas que se van a oponer a ti, que conocen la palabra, como dice como Tobías y Sanbalat, ¿sí? Que se van a oponer a que tú vayas triunfando, que vayas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Entonces, el Señor mandó a Nehemías a reparar los muros, ¿sí? Porque estaban en ruinas, hablando de los muros físicos. Hoy en día, ¿cuáles son los muros? ¿Sí? ¿Cuáles son los muros espirituales en tu vida, en mi vida? Los muros espirituales representan todas aquellas cosas que nos hacen crecer espiritualmente, hermano, hermana. Nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de su palabra, el ayuno, la alabanza, el servicio adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y que tú y yo estemos dando buen testimonio. Todo eso tiene que ver en el día de hoy con nuestros muros espirituales. Pero quiero enseñarte a lo que se enfrentó Nehemías, a los muros físicos. Dice, Dios lo usa para reparar los muros en ruinas, y vio el estado deprimente de Jerusalén, ¿sí? Y yo quiero decirte que de aquí, de una explicación de una Biblia, saqué esta parte donde dice que Nehemías tuvo que escoger. Y en la explicación dice, número 1, Nehemías pudo orar por el pueblo y dejar todo el asunto en manos de Dios. Hay gente, hay hermanos, hay hermanas o hay pastores que muchas veces no quieren corregir. Y lo que quieren, dice, es dejarlo en manos de Dios. ¿Sí? Todo lo dejo en manos de Dios. Todo lo dejo. ¿Por qué? Porque no quieren disciplinar. Y eso es desorden, eso se llama caos. Dice
Número 2, Nehemías pudo haber dicho quitar sus manos disgustado, molesto y regresar a Babilonia. Y número 3, Nehemías debía orar primero y después confrontar al pueblo por sus pecados. La pregunta es, ¿cuál opción escogió Nehemías? ¿Cuál es la primera? Orar nada más, dejar las cosas en manos de Dios, orar y regresarse, o confrontar al pueblo. ¿Sí? Dice, ¿cuál opción escogió? ¿Cuál opción escogerías tú? Hermano, hermana. Hay hermanos que son sacavuelta, que no les gusta estar corrigiendo la situación en su propia casa, en su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Hacen como que no los ven, hacen como que no lo oyen, pero quiero decirte que el Espíritu Santo está presente ante esa situación y Él ve que tú estás consintiendo las cosas. Y aquí te quiero hacer ver, mira lo que hizo Nehemías. Porque estas cosas son visibles, las físicas. Dice, ¿qué corrigió Nehemías? Vamos a Nehemías capítulo 13, ya al final del libro. Dice, lo primero que corrigió Nehemías, dice, fue que los moabitas y los amonitas no debían entrar a la congregación. ¿Sí? Que no deberían entrar a la congregación. ¿Sí? Lo segundo, ¿sí?, que corrigió Nehemías está en el capítulo 13, versículo 4. Mira lo que aquí, que la corrección que hizo también Nehemías. Antes de esto, el sacerdote Eliacín, quien había sido designado para supervisar los depósitos, ¿sí?, del templo de nuestro Dios, y quien también era pariente de Tobías. ¿Quién era Tobías? ¿Sí? Tobías era aquella persona que les puso obstáculo a Nehemías para reconstruir el templo. ¿Sí? Tobías se opuso a la reconstrucción de las murallas. Es aquella persona, le gustaba hacer daño, era una persona mentirosa, le gustaba intimidar, como hoy en día muchos hermanos o hermanas a veces dentro de la congregación. Y dice aquí el versículo 5, y había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Mira cómo el sacerdote, ¿sí?, complació que metiendo a Tobías, ¿sí?, lo puso, dice, y lo había puesto a disposición. Un cuartito por ahí, dice, anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano e incienso y diversos utensilios para el templo, diezmos de granos, de vino, de nuevo aceite de oliva, destinado para los levitas. Dice, en esa época yo estaba en Jerusalén, porque había ido a presentarme, ¿sí?, ante Atarjejes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Dice, cuando regresé a Jerusalén, me enteré el acto perverso, le llama así Nehemías, de Eliacín, de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo. A él le molestó mucho y lo tuvo que confrontar. Dice el versículo 8, me disgusté mucho, porque él tenía el celo de resguardar la cosa de Dios, porque había en santidad, y esta persona no tenía santidad, había sido oposición por muchas ocasiones. Dice, y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios y las ofrendas del grano y del incienso. O sea que a este hombre lo sacó. Pero mira cómo el sacerdote, ¿sí?, aquella persona en ese tiempo puede haber sido el encargado de la iglesia, no sé, aquella persona que deja pasar a alguien que ha sido de lear con Dios, de lear con el pastor, de lear con los líderes, ¿sí?, y mete a una persona. Eso es indebido. Por eso este hombre dice, me disgusté mucho. Vamos al número 3. En el número 3 descubrió Nehemías, ¿sí?, que a los levitas ya no les daban las porciones de comida y habían dejado de diezmar. Dice el versículo 10, también descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida
que le correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes. ¿Qué es enfrentar? Es corregir, es reprender. Otra versión dice, y los regañó. Nehemías los regañó. Y les pregunté, ¿por qué han sido descuidando el templo de Dios? Luego pedí a los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino, de aceite y de oliva. Quizás, hermano, las cosas que tú estás pasando en estos tiempos es porque tú dejaste de diezmar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienes que tú no diezmas? Ahora, aquí no quiero caer en esa situación de que a veces dicen algunos, pero es que el Antiguo Testamento, que el Nuevo dice que ya no y todo ello. Yo te quiero decir algo muy serio, hermano y hermana, y más por aquellas personas que a veces que critican, que son las personas impías. Si nosotros damos el diezmo, si nosotros damos el diezmo con gusto y no es por obligación, lo hacemos con gratitud, tenemos saldo a favor para con Dios. El problema es que cuando la persona esté ante el tribunal de Dios y Dios le diga, de esta situación ya no va a haber tiempo para que tú vayas al cajero a buscar los 10, los 20 años que no diezmaste, ¿sí? Para nosotros sabemos que Dios nos abre puertas porque somos hijos de obediencia. Entonces, dice aquí, mira cómo lo corrigió. Vamos al otro que corrigió, Nehemías. Dice, aquellos que vendían productos, ¿sí? Y desatendían el servicio a Dios. Todo esto era falta de compromiso. Dice también, Nehemías en el versículo 15, en esos días vi unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían sus vinos, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de reposo, cuando no se debería de vender. Así que dice, los reprendí por vender sus productos en este día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía, la vendían al pueblo de Judá en el día de descanso y nada menos que en Jerusalén. Versículo 17 dice, de modo que los confronté, los regañó, los corrigió. O sea, hoy en día mucha gente no quiere confrontar la situación del familiar, no quiere confrontar la situación del prójimo. Dios nos manda a corregir, hijos, las cosas, ¿sí? Dice, y les preguntó, ¿por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté, ¿acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y sobre nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esa manera. O sea que al tiempo de hoy es el hermanito, es la hermanita que va a la iglesia y anda buscando a otro hermanito a venderle productos que de la cara, mira hermanita que te tengo, que lo estamos haciendo, eso es indebido, eso es un pecado, es una falta de respeto hacerlo en la congregación. Y esto es lo que Nehemías confrontó. Y hoy en día hay muchas iglesias que no son confrontadas por parte de algunos pastores porque consienten la situación, porque piensan que se les va a ir el hermano, se les va a ir el diezmo, se les va a ir la ofrenda. No, hermano, hermana, porque si no prostituyes tu ministerio. Y miran en el versículo 19, entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abriera hasta que terminara el día de descanso. Versículo 20, los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon afuera de Jerusalén 1 o 2 veces, pero yo les hablé duramente, dice, pero yo les hablé duramente diciendo, ¿qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Es como el día de hoy, te vuelvo a decir, unos hermanos, hermanas quieren vender los productos afuera, adentro. Y si no le dicen, mira hermano,
te espero allá afuera, te espero a la salida del templo, porque ahí en la salida ya no peco. Es que tú vas a recibir de Dios, tú vas a escuchar palabra, pero si no estás como en estos asuntos que Nehemías corrigió, que estás en tu situación personal, no vas buscando la bendición de Dios, vas buscando tu conveniencia, como dije hace rato, vas buscando al hermano, a la hermana, para que te saque de una situación temporal, cuando no sabes que estás haciendo un grandísimo desorden en tu vida y estás perjudicando a tus hijos. Por último, dice en el capítulo 5, el quinto, ¿sí? Dice que también los amonestó por casarse con mujeres extranjeras. En el Nuevo Testamento la Biblia te habla de que no te unas en yugo desigual. Mira aquí lo que hizo Nehemías. Dice, versículo 23, por el mismo tiempo se dio cuenta. Mira cuántas cosas se dio cuenta en Nehemías. Por eso te dije hace rato, mejor hubiera orado por Dios y se hubiera ido. ¿Ve? Pero Dios lo bendijo. Dice, por el mismo tiempo me di cuenta que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confrontó Nehemías a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y le arranqué el cabello. Les hice jurar por el nombre de Dios que no permitieran que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. Porque es indebido, porque lo marca Dios. Por eso yo te pregunto el día de hoy, papá, ¿a quién le vas a dar a tu hijo? ¿A quién le vas a dar a tu hija? Hoy en este tiempo, el año 2020, ¿sí? Ya dentro de la misma pueblo cristiano hay hijos. Hay hijos de Dios que están permitiendo que sus hijos se casen en yugo desigual. Lo que traes a tu vida, quiero decirte, es maldición, es ruina, porque Dios lo prohíbe. Para eso tú tienes que trabajar, y se supone que trabajaste con tu hija desde pequeña, o si tú viniste a los pies del Señor, pues a los 15, o ya estando ya casado, ya con tus hijos, pero debiste de estar haciendo un trabajo de orden, de disciplina. Entonces dice aquí, dice Nehemías, que no les iba a permitir, les iba a decir que no permitieran que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Con quién estás permitiendo a tu hermano o hermana que se casen tus hijos? La muchacha dice, es que estoy enamorado de él. Es que Beto está guapo, a Beto lo amo. ¿Sí? Beto trabaja en una buena compañía, sí, pero es impío. Sí, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y para eso tienes que trabajar tú, mujer, jovencita, mamá, porque si tú te complaces, diría el chiquito por ahí, ahora sí, en una manera choca, ya te llevó el diablo. O sea, al casarse vas a tener de suegro al diablo. Entonces, yo quiero que vayamos al libro de Jeremías, para que tú entiendas, hermano, hermana, o la persona que nos esté escuchando, yo quiero que tú entiendas, ¿sí?, lo que Dios quiere para tu vida. Dice el versículo 24, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Sí, que lo conozcas verdaderamente y que tú lo entiendas. Que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito de estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Ahora quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice en el versículo 20 y 21. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina
peor que antes. Aquí está hablando de que una persona se convirtió, aceptó al Señor, llevó una vida, ¿sí?, de hijo de Dios por 2, 5, 10 años y luego vuelve para atrás. Y mira que en esta situación, hijo, te enseño que hay un castigo de parte de Dios, porque dice el versículo 21, les hubiera sido mejor nunca haberme conocido. Hace rato te decía en Jeremías que deberías de entenderlo y conocerlo. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la oración. Pero si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no te congregas, si tú no ganas almas, si tú no haces la voluntad de que el Señor nos manda, tú no te quieres bautizar, vas a tener muchos conflictos en tu vida. Y en el versículo 21 de 2 de Pedro dice, les hubiera mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Es aquel hermano o hermana que se le disciplinó y dijo, vámonos de la iglesia. Sí, y se van de la iglesia y vuelven para atrás. Y después, pues ya en su casa hay más problemas y en ratito dejan tirada la toalla de lo que por un tiempo fueron discípulos de Jesús. Ahora, ¿de quién serían discípulos? Del diablo. Sí, por eso dice aquí el versículo, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino. ¿Por qué? Porque a estas personas que dejan al Señor viene un castigo peor. Y quiero decírtelo, quiero comprobártelo. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 8. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró a dar a tus antepasados. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué el Señor te pone a prueba, hermano, hermana? Para revelar tu carácter. Por una llamada de atención, por 2 llamadas de atención, por 3 llamadas de atención. ¿Cuántas veces tú le llamas la atención a tu hijo, a tu hija de 8, 10, 15 años? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo tienes que hacer? ¿Sí? Dice aquí que los pone a prueba para revelar tu carácter. Dice, si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente que no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de nuestra boca. Esto ya lo había dicho el Señor Jesucristo, que no solo de pan vive el hombre, sí. Y dice aquí que lo hizo nuestro Dios para enseñarte. Y dice en el versículo 4, en todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. ¿Para qué la disciplina sobrenatural? Para tu propio bien, para mi propio bien. ¿Sí? Dice el Señor, y en el versículo 12 dice, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y hayas edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata, tu oro, con todo lo demás, ten mucho cuidado, dice el Señor, que tengas mucho cuidado. Dice el versículo 15, no te olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua y roca. Versículo 17, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar. Fíjate lo que dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar. He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Todo lo que tú tienes, tus bienes físicos, tus bienes materiales, es porque Dios te los dio. Él permitió. No fue por tu, de alguna manera, porque digas, porque es que yo estudié, que yo me preparé, yo estudié mi licenciatura, maestría, y yo. No, porque todas las cosas son del Señor, todas las cosas, incluso tus propios hijos son de Dios. Entonces dice el versículo 19, que si tú actúas de esta manera orgullosa, de que tú lo hiciste en tus propias riquezas, dice el versículo 19, pero una cosa te aseguro,
Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. En otra versión dice, vas a morir. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Es aquella persona que ya conoció de la palabra, se aleja de las cosas de Dios y vuelve como el cangrejo para atrás. Bueno, aunque el cangrejo va para los lados, ¿verdad? Pero algo similar. Entonces, quiero llevarte al libro de Juan. Ya estamos por terminar, faltan unos 10 versículos. Por eso es muy importante lo que te decía yo hace rato. Mira, el libro de Nehemías, Nehemías fue un líder, ¿sí? En el libro de Nehemías enseña mucho de liderazgo. Juan capítulo 15, versículo del 5 al 8. Mira lo que dice Jesús. Lo dice Jesús. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dijo Jesús, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Te das cuenta que no cualquiera es discípulo de Jesús? Hay un proceso que tenemos que estar pasando, unos más, otros menos, pero Dios bendice la obediencia. Y quiero llevarte al capítulo 17. Mira en el capítulo 17, el versículo 9. Cuando dice Jesús, que Jesús ya está por partir, ya está por ir al cielo. Dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me lo has dado para que me den gloria. Versículo 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. ¿Te das cuenta lo que dice Jesús? Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Físicamente estamos aquí nosotros, pero espiritualmente no pertenecemos al mundo. Por eso recibimos muchos rechazos, primeramente de la familia, de compañeros de trabajo, que ya cuando se convierten al Señor no quieren, porque dicen, que ya se volvió hermanos, ya se volvió aleluya. Es una gran bendición servir al Señor. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No te pido solo por estos discípulos, vuelve a mencionar la palabra discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, quiero terminar con este versículo que está en el Salmo 32. Si tú, hermano o hermana, tu fe se había estado apagando por las situaciones del confinamiento, por el estrés, por los problemas de dinero, por los problemas dentro de casa, de muchas situaciones. Yo quiero decirte que estás a tiempo. Debes de aumentar tu fe. Dice el Salmo 32, versículo 3. Mira lo que dice cuando ve el Señor Jesucristo una persona sincera. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. O sea que mientras tú no le hables a Dios y le dices sinceramente, ¿sí? Le hablas a Él, ¿sí? Le confiesas tu situación, mientras tú no lo hagas, tú vas a seguir en problemas. Versículo 4 dice, día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente, dice el versículo 5, finalmente
te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. La enfermedad desapareció. El estrés desapareció. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? ¿Quieres que tu fe aumente en este día? Yo quiero que cierres tus ojos y hagas la siguiente oración, diciéndole al Señor: Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo quiero confesar en esta mañana mi pecado, Señor. Mira que te he pecado de pensamiento, de palabra, de omisión, bendito Señor. Y he tenido dolencias en mi cuerpo, he tenido malestar, he tenido estrés. Pero hoy domingo 7, confieso, Señor, mis pecados, bendito Señor. Te abro mi corazón para que tú me quites esta carga, Señor. Y confieso, bendito Padre, que he pecado, que había estado haciendo cosas indebidas, pero hoy en rectitud, Padre, te acuerdo, así como lo hizo Nehemías, Señor. Reconozco que te he fallado, pero hoy hago un nuevo trato contigo, Señor, para seguir trabajando en tu obra, Señor. Perdóname, bendito Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenlo por seguro, hermano, hermana, que al hacer toda esta oración, Dios te fortalece para que tú sigas adelante. No te impacientes, dice el Señor, que todo nos viene a bien las cosas que cuando estamos, las cosas que nos suceden también. Quiero orar por aquellas personas que están en los hospitales, que están en terapia intensiva, con esta enfermedad que está en todo el mundo, en especial en nuestro amado México. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en oración a aquellas personas, hombre o mujer, que están en terapia intensiva, Señor, en todos los hospitales del gobierno, en todos los hospitales particulares, bendito Señor, aquellos que incluso están en casa, Padre. Yo envío la palabra, Señor, así como Jesús la envió, Señor, por el ayudante del centurión, bendito Señor, declarando sobre cada uno de ellos, Señor, aquellos que te están pidiendo, bendito Señor, que tú los sanes, sánalos, Padre. Escucha su plegaria, bendito Señor. Quita de ese cuerpo, Padre, eso que los estaba consumiendo, Señor, como dice tu Salmo 32, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre aquel hombre, sobre aquella mujer, Señor, y fortalece también a todas las personas que están trabajando en todos los hospitales del país, Señor. En el nombre de Jesús reciben sanidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por escuchar esta palabra. Yo quiero decirte que Dios es bueno y Dios nos va a seguir resguardando si nosotros somos obedientes. Si nosotros, si decimos que somos discípulos, tenemos que entrarle a la disciplina de Dios. Dios te bendiga.